Bueno, bienvenidos a la segunda parte y última de este intento de traducción de el texto de Barbara Stiegler, Nietzsche et la biologie. Habíamos quedado en esta página, justo en este apartado. Si quieres saber bien la referencia de este texto, te invito a que veas el primer video, en el inicio del cual pues se ve la referencia exacta. Bueno, voy a continuar con el mismo método, que es una traducción sobre la marcha del francés al español, apoyándome en Word Reference, por lo cual estoy compartiendo pantalla completa para que se vea el paso del PDF a Word Reference o a otras páginas que se necesiten para una traducción lo más precisa posible. Bueno, es la 1:28 de la tarde del 30 de octubre de 2024. Dice, memoria, autorregulación y voluntad de potencia. La autorregulación que, en Roux, define la vida se confunde para Nietzsche con la memoria. Durante la segunda lectura de Roux, en 1884, la identificación es explícita, describiendo la autorregulación orgánica, comillas, solo subsisten las organizaciones que saben mantenerse y defenderse contra una gran cantidad de influencias. Cierra comillas. Nietzsche concluye de ello que es la posibilidad de acumular de la experiencia, es decir, de reducir a lo idéntico, gracias al concepto, excitaciones, sin embargo, diferentes, que es, comillas, el problema propio de lo orgánico. Fragmentos póstumos. Las dos preguntas kantianas que Nietzsche plantea en 1884, comillas, cómo la experiencia es posible y, comillas, cómo la memoria es posible, son una sola y misma pregunta, o son una sola y misma cuestión. Es el problema de la unificación, de la síntesis activa de lo diverso. Pero con esta memoria subjetiva que se impone como la condición a priori de la experiencia, Nietzsche no estaría en proceso de olvidar que el sujeto se construye él mismo en y por la experiencia, es decir, primero por eso que le adviene o por eso que le adviene de otra parte, reduciendo el sujeto viviente a la memoria orgánica y la memoria orgánica a la unificación por la categoría de lo idéntico, asimilando la vida a la memoria y la memoria a la unificación por el concepto, Nietzsche no estará en proceso de negar a su vez la originaria pasividad del sujeto viviente, la voluntad de potencia como autorregulación por la memoria no arriesga ella ser la parte más desencarnada del sujeto viviente, un puro acto de puesta en forma a quien nunca nada sucede, a quien nunca nada llega. Para conducir esta asimilación de la autorregulación vital y de la memoria, Nietzsche comienza por recordar, en un espíritu evidentemente polémico contra las biologías de la adaptación de Darwin y Haeckel,
que el origen de la vida nunca pudo ser la mejor adaptación posible a lo real, cursiva, o a lo que lo real era de hecho, sino por el contrario, su más grande falsificación. Voy a retomar porque trastabillé un poco. Repito, para conducir esta asimilación de la autorregulación vital y de la memoria, Nietzsche comienza por recordar, en un espíritu evidentemente polémico contra las biologías de la adaptación de Darwin y Haeckel, que el origen de la vida nunca pudo ser la mejor adaptación posible al real estado de hecho, sino por el contrario su más grande falsificación, comillas. Lo que en el origen engendra la vida fue precisamente el error más grosero. Pues lo que en el origen engendra la vida fue precisamente el error más grosero. Fragmentos póstumos. Em, También, ¿es acaso Ru el que escoge el buen punto de partida si lo viviente no es nunca explicable por una cualquier adaptación al medio? Es necesario enfrentarlo desde el interior, desde lo interior, y detenerse sobre esta facultad interna de falsificación de lo real que define la vida. Es necesario incluso volver a la tesis de las biologías de la adaptación e imponer de alguna manera a la biología una nueva revolución copernicana. Aquí hay una referencia que remite a Kant, Crítica a la razón pura, prefacio de la segunda edición. Bueno. Cada vez que un ser vivo se nutre de la realidad exterior, es lo real lo que se adapta al ser vivo y no lo inverso. Es lo real lo que se adapta al ser vivo y no lo inverso. Ahora bien, ahí se encuentra el sentido mismo de la regulación orgánica, que es necesario, es que suena redundante decir que es necesario necesariamente, bueno, que hay que necesariamente comprender como una autorregulación, como una regulación interna. Comillas, el fundamento de los errores. Es decir, las falsificaciones de la memoria, sus categorías, actúa de manera selectiva, reguladora, exige de todo lo que es conocido una adaptación en tanto que función bajo pena de eliminarlo o de eliminarla. Vamos a ver la cita, fragmentos póstumos. La autorregulación por la memoria es, pues, primero la sumisión de lo nuevo a lo viejo. Cuando un ser viviente se nutre, él asimila algo nuevo. La excitación viene de afuera. Perdón, la excitación venida de afuera, sin embargo, absolutamente nueva, es ingerida a condición de ser reconocida como fundamentalmente idéntica a lo, retomo, la excitación venida de afuera
sin embargo absolutamente nueva, es ingerida a condición de ser reconocida como fundamentalmente idéntica a lo ya visto, a lo ya conocido, a lo viejo, sometido eh, o sometido a esta asimilación, ¿no? No sé si ustedes ven esto, parece como ridículo eso. Es lo que hay. Sometida a las categorías de la memoria, la excitación, ¿no? La asimilación de lo nuevo. Y finalmente, desconocida en su irreductible novedad. Claro, el organismo asimila lo nuevo como lo viejo porque para asimilarlo lo tiene que reconocer. Entonces esa es la falsificación de la que habla Nietzsche, ¿no? Condición sin la cual no se podría perseverar en la existencia o continuar, un sentido de continuación, ¿no? Así nace la ilusión de la duración. Interesante. Lo que el ser viviente recibe no es nunca parecido y sin embargo, él ve la misma cosa. Hay aquí una operación activa de reconocimiento, donde el pasado se somete sin condición, más bien, donde el pasado somete sin condición toda excitación nueva, inmediatamente convertida en representación, donde todo lo que es nuevo se engancha a cada vez la columna vertebral del pasado. Fragmentos póstumos, una vez más. La teoría de la herencia propuesta por Nageli, que Nietzsche descubre en 1886, vendrá a confirmar esta interpretación de la memoria orgánica, invirtiendo el punto de vista hegeliano, según el cual la memoria sería un plasma amorfo recibiendo pasivamente las influencias del afuera. Nageli plantea que el idioplasma, el soporte material de la herencia o de lo hereditario, donde están depositadas las formas propias de lo viviente, domina soberanamente al tropoplasma, el plasma nutritivo gracias al cual la célula se nutre del exterior. Aquí la referencia a Nageli, Mechanische Physiologische Theorie de Abstammungslehre. Bueno, dicho de otra manera, toda la exterioridad ingerida por la nutrición, lo diverso de la excitación, debe someterse a las formas a priori del sujeto, al idioplasma, a eso que hace la identidad de lo vivo, comillas. Lo que el plasma se apropia, lo hace continuamente idéntico, gleich, y lo ordena en sus formas y sus series. Fragmentos póstumos. Pero si la memoria es esta sumisión de todo eso que es otro que sí mismo, si la relación con lo otro es esencialmente una relación de sumisión de lo diverso a lo idéntico, ¿por qué hablar entonces de la memoria reguladora como de una lucha? Porque es así, en efecto, que Nietzsche interpreta más fundamentalmente a la memoria. Si Nietzsche comprende la memoria como una lucha interna, es precisamente o es justamente porque ella no se reduce a una asimilación exitosa,
Este Semplir está raro esto. Sino que se llena, se colma también de todo eso que resiste a la asimilación. Para comprenderlo, hay que acordarse que Nietzsche interpreta la memoria como una jerarquía, comillas. Todo nuevo conocimiento es nocivo hasta que este conocimiento sea transformado en un órgano de lo antiguo y que haya reconocido la jerarquía de lo viejo y de lo nuevo. Fragmentos póstumos. Y que él interprete la jerarquía como una lucha donde aquel que obedece es siempre también o se encuentra también siempre en proceso de resistir, comillas. Existe del resistir mismo en el obedecer. Mandar es admitir que la potencia absoluta del oponente no ha sido vencida, incorporada, disuelta. Fragmentos póstumos también. Si lo viejo manda lo nuevo, es primero porque no pudo eliminarlo. O sea, no pudo eliminar lo nuevo, ¿no? Lo que adviene al sujeto, lo nuevo que llega del porvenir y que se somete, continuará pues siempre también de resistir o continuará pues siempre también resistiendo en el interior mismo de lo vivo, en la dominación de lo viejo. He aquí por qué lo vivo debe interpretarse como una jerarquía interna en lucha consigo misma, creciendo por intususcepción, intususcepción. El organismo absorbe perpetuamente lo nuevo que alimenta a lo más profundo de sí mismo una enorme reserva de resistencias. Dicho de otra manera, e incluso sin Nageli, no vaya hasta allá. El plasma nutritivo no se contenta con dejarse pasivamente ordenar por las formas del idioplasma, acumulándose en la célula, ejerciendo una presión cada vez más fuerte sobre el idioplasma, lo empuja a reorganizarse a él mismo. Es por otro lado solamente a este precio que el idioplasma permite la individuación de los seres vivientes y sus linajes, y ciertos linajes, ¿no? Y les asegura una identidad propia, idio, self, que no coincide justamente con la identidad universalmente transferible de lo mismo, gleich. A pesar de la actividad asimiladora de lo viviente bajo la forma de lo idéntico, hay luego siempre un resto inasimilado, que éste se emplea porque no puede nunca eliminarlo, que, que este, que este se emplea porque no puede nunca eliminarlo a reprimir, que este se emplea a reprimir en lo más profundo de su memoria,
todo este porvenir que no pudo ser enteramente reducido a una función del pasado, toda esta dimensión de resistencia en la obediencia que el mando no puede reducir, permanece en lo viviente como reserva y continúa luchando con el pasado dominante. Es este porvenir reprimido que retoma, vamos a ver esto qué significa. Vamos a ver. La parte superior, el dorso. Es este porvenir reprimido que retoma lo que está por encima. Cuando lo viviente innova y se transforma. Cuando una contravoluntad acaba por afirmarse contra el querer dominante. Esto está muy interesante. Aquí me surge la necesidad de hacer una golosa porque en algunos lugares de su obra Nietzsche dice que el cuerpo es una pluralidad de almas en lucha unas con otras, y yo lo que veo es que es también como una lucha entre modos de existencia o maneras de ser, y por eso en determinadas épocas, entre comillas, porque acá el problema del tiempo está totalmente planteado, eh, unas dominan y otras no. Entonces, aquella época en que dominaba este determinado modo de ser, resulta que en pugna, en lucha, en ese ejercicio de asimilación de lo nuevo o de reconocimiento de lo viejo. Entonces, cuando un ser humano ha logrado cambiar su vida, más se transforma, más tiene esa plasticidad de asimilación de lo nuevo, de modificar su, o sea, de poder cambiar sus modos de vida. eh, pues yo creo que su voluntad de poder o de potencia, forzosamente, pero no sé si esa será una de las conclusiones, pero como que ya se deja entrever, ¿no? Es aumentada, o sea, como que entre más, pues claro, porque si uno se ha dominado un modo de vida, un alma, un modo de ser durante muchísimo tiempo, se ha anquilosado, por decirlo así, se ha vuelto hábito, entonces la memoria eh, circuitada o encadenada, digamos, con los hábitos, hábito y memoria, y sin que surja nada nuevo, pues es como si fuera un cuerpo muy entre comillas muerto, o sea, por eso lo de que la voluntad de poder, o donde hay vida y voluntad de poder, o sea, uno no podría decir de ese cuerpo, hay vida es cuando ha habido una transmutación, ¿no? Pues me arriesgo a decir ahora, ¿no? Interesantísimo, esto está muy, 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 muy chévere, bueno. Entonces retomo esto y sigo. Es este porvenir reprimido que retoma lo que está por encima cuando lo vivo innova y se transforma, cuando una contravoluntad acaba por afirmarse contra el querer dominante. La memoria no se contenta, pues, con reducir lo nuevo a lo viejo o con asegurar la conservación de lo idéntico. Ella es también lo que hace posible las transformaciones de lo vivo, de lo viviente, la sumisión de lo viejo a algo nuevo que esperaba desde hace mucho tiempo su lugar o su turno. Ella no se contenta de poner en forma lo nuevo, unificando ficticiamente su diversidad.
ella es ella misma, o ella está ella misma constituida y renovada desde el interior por las resistencias de eso que le adviene. En lenguaje kantiano, si las categorías ponen en forma lo diverso, la sobreabundancia caótica de eso diverso, acumulada en el corazón del sujeto viviente, acaba por trastornar el orden categorial. Buleverse. Conmocionar, trastornar. Ujú. Aquí vuela en pedazos el a priori kantiano, que Schopenhauer y Lange, Müller-Lange creo que era el nombre, mantienen todavía intacto. Schopenhauer todavía mantiene intacto el a priori kantiano, con Nietzsche pues vuelan pedazos. Si las categorías asimiladoras de la memoria ponen en orden el absoluto diversificado de lo nuevo, este, continuando a resistir o continuando su resistencia desde el interior a su plena y entera asimilación, acaba por conmocionar, trastornar a su vez las formas rígidas, fijas de la memoria, fijadas, sí, las formas fijadas de la memoria, obligándola a transformarse a sí misma o ella misma. En ese sentido, ninguna categoría, ninguna forma subjetiva cualquiera, ninguna forma subjetiva alguna, puede valer como una verdad eterna. A la tabla de las categorías lógicas pretendidamente eternas debe suceder un acercamiento genealógico de las representaciones. Está muy interesante. Vamos a decirle aquí a la inteligencia artificial que sí estamos acá. Así se encuentran sobrepasadas no solamente la comprensión fijista de las categorías, sino sobre todo la oposición fijada entre la actividad y la pasividad del sujeto viviente. Acá hay una nota, cuando dijo la comprensión fijista de las categorías, dice la nota, es así, perdón, es también el sentido de la crítica de Simondón, el esquema ilemórfico, el dogma de una forma precedente a priori a la materia, impide a Kant interpretar el conocimiento desde el movimiento de la individuación. Es la memoria, la temporalización por lo viviente de todo eso que le sucede, lo que es el lugar donde la pasividad y la actividad este término no me lo sé, no me arriesgo a adivinar nada. Se gestan, se establecen, se gestan, se tejen el uno al otro. Entonces retomo, es la memoria, la temporalización por lo viviente de todo eso que le sucede o que le llega, lo que está, lo que es, lo que es el lugar donde la pasividad y la actividad se tejen el uno al otro. Se gestan y se establecen el uno al otro. No reduciéndose ni a la pasividad hegeliana ni a la sola actividad de todo a ser idéntico así, gleich, la memoria orgánica es evidentemente esta lucha interna y activa gracias a la cual lo viviente deviene sí mismo, Selbstgestaltung.
Ella, o sea, la memoria orgánica, es la lucha continua de un pasado dominante con un porvenir cada vez más reprimido o reprimido cada vez en el corazón de sí, en el cual se juega la identidad propia, no solamente de cada ser viviente, sino también de cada linaje, asegurando la conservación de lo mismo, de lo antiguo o del tipo. La memoria es también el reservorio donde se acumula el porvenir no asimilado, lo que explica que solo el ser vivo sea susceptible de variación. Bueno, acá me salté una nota, que justamente esta parte muy interesante de que es la memoria, la temporalización por lo viviente de todo eso que le llega o de todo eso que le acontece, que lo que es el lugar donde la pasividad y la actividad se tejen el uno, siempre me olvida la palabra, se tejen o se gestan, se establecen el uno al otro. Y ahí hay una nota, dice, este rol de raíz común de la actividad del pensamiento y de la pasividad del sentir, devuelto a la temporalización, otorgado, conferido a la temporalización. Kant, por otro lado, según Heidegger, lo había él mismo presentido con la doctrina del esquematismo. Confrontar Kant y el problema de la metafísica. Claro, es el tema de cómo se da la síntesis entre heterogéneos, entre algo que es activo y lo que es pasivo, entre una recepción de algo nuevo y una acción interna de algo que uno ya tiene, de algo que uno ya posee, de algo viejo. ¿Cómo se hace esa síntesis? ¿Cómo se hace intercambio entre un concepto y una intuición y viceversa? Ese es el esquematismo, ¿no? Bueno, entonces decía, retomo, asegurando la conservación de lo mismo, de lo viejo o del tipo, la memoria es también el reservorio donde se acumula el porvenir no asimilado, lo que explica que solamente el ser viviente sea susceptible de variación y de evolución. La memoria es a la vez lo que asegura la dominación sin reparto del pasado sobre el porvenir y lo que hace posible la sumisión del pasado a las posibilidades en reserva del porvenir. Entre el sujeto que reduce activamente todo eso que es otro a lo idéntico y esta subjetividad que se deja pasivamente constituir por eso que le adviene, no hay más cuestión de escogencia o no se trata más de escoger. No hay un asunto, el asunto ya no es el de escoger, seleccionar, bueno. Se trata más bien de captar la articulación íntima de esas dos caras inseparables la una de la otra del sujeto viviente. Que el pasado ponga en forma el porvenir y que el porvenir retroactive sobre o retroactúe sobre el pasado es precisamente lo que devela el análisis de la autorregulación biológica. Porque si la asimilación condiciona la excitación que adviene al sujeto, si ella pone en forma el porvenir para hacerlo eh, ratachable, es como para hacerlo capaz de volverse a atar, algo así. Vamos a ver.
El término exacto es ratachable, ajá. Ratachable. Sí, susceptible de volverse a atar, ¿no? Ese término no aparece. Vamos a ver en esta otra página que hemos usado ahora. Acoplable, muy buena traducción. Conectable. Acoplable me gusta. Entonces retomo. Porque si la asimilación condiciona la excitación que adviene al sujeto, si ella pone en forma el porvenir para hacerlo acoplable al pasado, las formas de la asimilación y el pasado mismo sufren en retorno los efectos del porvenir, abriéndose siempre más a su impacto. Nietzsche insiste en ello. Las excitaciones sobre las cuales el sujeto viviente ejerce su fuerza de asimilación no se confunden con los objetos que el ego domina y que le dejan indemne. Es necesario, por el contrario, comprenderlos como heridas que le afectan en lo más profundo de sí mismo y que le dan su potencia de asimilación, comillas, acrecentamiento de la potencia, me adelanté, acrecentamiento de la potencia ahí donde tiene lugar una abundancia de heridas, las más sutiles, por la cual aumenta la necesidad de apropiación. Esa cita está espectacular. Fragmentos póstumos, traducción modificada. Ver también fragmentos póstumos, valor del dolor, de la herida. Está muy importante. La potencia de la asimilación permanece para Nietzsche, como para Roux, proporcional a las heridas de la excitación. Comillas. Bueno, todo esto un poco, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Frase famosa de Nietzsche. Comillas, la excitación tiene un efecto trópico, pues, la verdad no sabía que existía ese término, trófic, trófico, no trópicos, trófico, relativo a la nutrición. Las lesiones en los nervios tróficos conllevan problemas en la nutrición de los tejidos. Entonces dice, la excitación tiene un efecto trófico, viene de, claro, de atrofiar, ¿no? Algo así, que eleva la capacidad de nutrición. Por lo tanto, eh, por consiguiente o en consecuencia, luego, influencia de las excitaciones sobre la asimilación más rápida. Acá hay una nota que dice, este texto es un comentario riguroso de los capítulos 3 y 5 del libro de Roux. Está ahí la cita. La regulación orgánica no se contenta, pues, con proteger el sujeto de las heridas de la excitación, o más bien, si ella regula el flujo de las excitaciones, si ella controla su grado de exposición a las heridas del afuera, es para mejor preservar su vulnerabilidad. En realidad, ella no, ella no tiene otra finalidad más que abrir siempre más al sujeto a lo que le sucede, a lo que le adviene. Porque ella sabe eh, que está hablando, a ver, yo vuelvo, de ella es la potencia de asimilación, o perdón, la regulación orgánica. Entonces, la regulación orgánica, no tiene otra finalidad más que abrir siempre cada vez más al sujeto a eso que le adviene, porque ella, la asimilación orgánica, sabe que es de esta apertura
que depende el aumento de su propia potencia interna. También no es suficiente decir que la asimilación o la unificación subjetiva es eso que condiciona la excitación, la diversidad de eso que sucede o de eso que llega. Es necesario todavía comprender que las excitaciones retroactúan sobre su condición de posibilidad. Si hay una puesta en forma de la excitación por la asimilación, hay también una influencia de las excitaciones sobre la asimilación más rápida. La actividad subjetiva, la potencia de asimilación, no puede devenir activa y potente más que a condición de dejarse pasivamente herir por las irrupciones del afuera. Comillas. Procesos aparecen donde la excitación deviene necesaria, donde ella deviene la excitación que empuja a la vida. Lebensreis o Reis, no sé cómo. Está en cursiva, ¿no? A falta de lo cual se instalan la desaparición y el declive. Esos son los procesos más elevados. Fragmentos póstumos. Nunca conquistada una vez para siempre o de una vez por todas y no teniendo y no habiendo sido nunca y no habiendo nunca alcanzado su más alto régimen, la voluntad de potencia como vida, memoria y regulación no puede entonces advenir a sí misma más que en la experiencia, por el encuentro con lo nuevo que ella intenta o a lo cual ella intenta someterse, exponiéndose. No solamente lo esencial del ser orgánico es una nueva interpretación de eso que adviene, sino la multiplicidad íntima de las perspectivas es ella misma un advenir. Esto está brutal. La multiplicidad íntima de las perspectivas es ella misma un advenir. Fragmentos póstumos. Aquí, finalmente, el querer se libera de los impases del dualismo, porque entre el sujeto trascendental espontáneo, perdón, a ver, yo retomo, porque entre el sujeto trascendental espontáneamente activo, que se exceptúa del mundo y deniega la pasividad de su propio cuerpo, y el sujeto totalmente pasivo del empirismo darwiniano y hegeliano, que él, por el contrario, no es más que cuerpo, pero en el sentido físico de corper, objeto pasivo de leyes o del azar, se esboza con la voluntad de potencia en el hilo conductor del organismo o en el corazón del organismo, una totalmente otra figura de la subjetividad, viviente esta, que actúa en la medida misma o que actúa en la medida solamente donde ella padece y que no se repara y se inventa más que en el lugar mismo de sus heridas. Bueno, sigo. Siguiente apartado, la voluntad de potencia y la necesidad de la muerte. Si mal no recuerdo, este ya es el último apartado. Queda por elucidar el sentido de esta potencia que quiere la voluntad orgánica. Leyendo los textos de Roux, la sola potencia que vislumbra el organismo es el acrecentamiento de su propia potencia. Los bucles o círculos de retroacción de la regulación aparecen siempre ordenados con ese único fin: reforzar la fuerza
de asimilación en vista de acumular un, un surplus, vamos a ver cómo lo traduce literalmente. Un excedente, muy bien, sí. Muy bien, inteligencia artificial. Un excedente, un sobrante, un exceso. Sigo, una compensación sobreabundante de reservas. Tacitas de Roux. Permitiendo al ser viviente asegurar su desarrollo y su crecimiento. Asegurándole en retorno una capacidad de asimilación siempre más grande. Ciertamente, esta espiral ascendente no sería posible sin un continuo retorno de lo viviente a eso que lo afecta. Pero porque la voluntad de potencia como autorregulación es siempre más potente, parece que ella sobrepasa siempre más activamente su originaria pasividad y que la vida se emancipa siempre más de la pasividad reactiva de sus comienzos o de los comienzos. Sin embargo, si la voluntad de potencia como vida fuera este acrecentamiento indefinido de potencia, ¿cómo comprender que la muerte venga siempre a poner un término a toda vida? ¿Por qué la individuación orgánica se solda a ella siempre por la muerte? De dos cosas, una, sea, es necesario comprender la voluntad de potencia como un querer único que, atravesando todos los seres vivientes, se exceptúa de la muerte y acrecienta sin fin su propia potencia. Sea, es necesario pensar, por el contrario, que la muerte, en el corazón de la individuación orgánica, está en el corazón de la voluntad de potencia. Entonces, hay esas dos opciones. A ver, esto de se exceptúa, yo ahorita lo traduje así, aquí lo volví a traducir así, pero quiero corroborar porque no quería que perdiera el ritmo, pero bueno. Vamos a ver. Exceptuar, sí, excluir. No que excluir, no, pues claro, excluirse, ¿no? Bueno, aquí el modelo de la autorregulación tomado de Roux revela sus límites, dejando la cuestión de la muerte sin respuesta. Si ella concede un sentido a la finitud, la afección, ella parece negar la finitud más radical, la muerte, sin la cual la noción misma de individuación pierde su sentido. ¿De qué mueren los seres vivientes? Nietzsche ha sido particularmente impresionado por la respuesta de la biología celular. Los seres vivientes mueren de una suerte de indigestión, de un demasiado lleno que no logran unificar o que no logran más unificar. El zoologista William Henry Rolfe da una descripción eh, chocante, una descripción sorprendente de la muerte celular. En todas las células, la endósmosis aumenta hasta un nivel extremo donde el organismo muere de demasiada cantidad de asimilación. Rolf Biologische Problem. Dice, la nota al pie, el zoologista o el, no sé cómo se dirá, William Henry Rolfe, hoy en día completamente caído en el olvido, había sido célebre en la época en que esta obra
por esta obra, criticando las premisas malthusianas de Darwin. Sobre este punto ver Más allá del bien y del mal, aforismo 262, y los fundamentos de la ética de Spencer. Sigo. El, el, eh, el nudo, el nódulo que ejerce el núcleo, ¿no? No hay yo. Vamos a ver. Núcleo, centro, corazón. El núcleo, el centro, el corazón que ejerce a lo largo de la vida celular, o que se ejerce a lo largo, todo a lo largo de la vida celular, perdón, el núcleo, el cual ejerce a lo largo de la vida celular una influencia centralizadora y ordenadora, no logra más eh, eh, enfrentarlo, no logra más enfrentar. La acumulación de comida en la célula sobrepasa su fuerza de atracción y de centralización. Aquí la tesis de Roux, que reduce la vida a la conservación por la autorregulación y al, y al crecimiento por sobrecompensación de reserva o de lo reservado, por el exceso de gains, vamos a ver qué es gain, por el exceso de ganancia, por el exceso de ganancia sobre las recetas, parece invalidada. La sobreabundancia del cual el ser viviente es insaciable no puede interpretarse a la luz de una compensación económica de las pérdidas. Es necesario decir, por el contrario, que ella conduce a todo el organismo a una pérdida sin compensación posible, la muerte. Sin embargo, Rolf saca de ello la conclusión inversa, yendo incluso más lejos todavía que Roux en la denegación de la muerte. Las consecuencias extremas de la endosmosis son para él tanto, tanto más pobres como que el crecimiento vital, perdón, como que el crecimiento vital es indefinido y que este crecimiento no conoce nunca la muerte. Cuando el núcleo se desintegra, hay en realidad una división en dos, una duplicación. Dos núcleos aparecen. La división celular no es, pues, la muerte de un ser viviente. Ella es solamente un abandono de la individualidad, un verdadero crecimiento de la célula más allá de su individualidad. Ibit, me imagino que es, bueno, este Ibit es de Rolf, ¿no? Vamos a corroborarlo. Sí, Rolf, Biologisch Problem. Uh -huh. Somos nosotros los que suponemos una discontinuidad entre los individuos, que los separamos artificialmente los unos de los otros por el nacimiento, entre comillas, y por la muerte, entre comillas. Pero en la naturaleza no hay individuos, no hay más que una continuidad supraindividual. También, comillas, una clarificación radical de la cuestión de la generación no es posible sobre la base del individuo y de la individualidad, sino solamente sobre la base de la continuidad del protoplasma viviente. Otra vez, Rolf, somos nosotros los que señalamos o ponemos en cursiva, Barbara Stiegler, ¿no? La muerte es un fenómeno marginal y tardío que no pertenece esencialmente a la vida, comillas. Sería pensable que, que las primeras criaturas se hayan aumentado por división y conjugación sin que sea nunca cuestión el declive ni la muerte. Cierra comillas, Rolf.
Solamente los organismos complejos capaces de desaparecer sin dejar de, sin dejar descendencia están concernidos por la muerte. Lo grueso de lo viviente se acrecienta siempre y no muere nunca. La argumentación de Rolf muestra bien que la denegación de la muerte reposa sobre una negación prealable de la individuación, una negación previa de la individuación. Si Nietzsche oponía a su vez la voluntad de potencia y la muerte, le será necesario entonces, necesariamente, suponer él también un sujeto viviente supraindividual, precediendo los organismos y sobreviviendo a su desintegración. No será más en el cuerpo de los seres vivientes que se jugaría su vida, sino en un querer único y desencarnado, precediendo los cuerpos como el creador precede su creación, porque él escoge la vía inversa, porque él se sostiene en ella para interpretar la voluntad de potencia al hilo conductor del organismo y de su individuación. Nietzsche debe necesariamente rechazar las últimas conclusiones de Rolf, afirmando la necesidad de la muerte en la vida. Él piensa, por otra parte, refutar mucho mejor que Rolf mismo la interpretación darwiniana de la vida como un querer sobrevivir o una lucha por la existencia, para mostrar cómo Rolf lo quiere hacer, que la vida no es una lucha por la conservación, sino una lucha por el más, una lucha por lo más, por el más, por ese excedente, ¿no? Por le plus, por ese excedente. O en el lenguaje de Nietzsche, que ella no es una voluntad de vida, sino una voluntad de potencia. O sea, la vida no es una voluntad, perdón, la vida no es una voluntad de vida, sino una voluntad de potencia. Todavía sería necesario poner en evidencia eso que Rolf rechaza de ver, el necesario, perdón, antagonismo entre la potencia y la conservación de sí, que justamente culmina en la muerte. Puesto que las células están ellas mismas, o son, perdón, ellas mismas organismos complejos vinculados en una lucha interna, puesto que no hay, desde este punto de vista, diferencia de naturaleza entre los organismos pluricelulares y las células aisladas, ellas también están concernidas por la muerte. Comillas. Los más pequeños seres vivientes crecen, luchan, se multiplican y vuelven a la muerte. Toda vida, toda vida es al mismo tiempo una muerte perpetua. Eso lo dice Nietzsche, Fragmentos Póstumos. Con esta extensión de la muerte a todo eso que es la vida, o a todo eso que está en la vida, Nietzsche opone a Rolf una tesis que recorta la célebre definición bernardiana de lo viviente, rechazando asimilar la vida a este crecimiento continuo y sin ruptura soñada por el monismo, que no dice nada de las innovaciones de la individuación. Claude Bernard interpreta la vida como la alternancia discontinua de la organización y de la desintegración. En otros términos, para poder decir que la vida es la creación, es necesario también poder decir que la vida es la muerte, o que la muerte y el declive están en el corazón de la vida.
Esta es una referencia a Claude Bernard, Lecciones sobre los fenómenos de la vida. Rechazando las conclusiones de Rolf, Nietzsche no se contenta con formular a su manera la definición bernardiana de lo viviente. Él hace la definición misma de la voluntad de potencia, definiendo la vida como voluntad de potencia y la voluntad de potencia como un sobrepasamiento de sí o superación de sí, adelantamiento, sobrepasar, rebasamiento, superación de sí. Digo que es lo mejor es superación de sí, ¿no? Überwindung, creador Nietzsche. Entonces, retomo, definiendo la vida como voluntad de potencia y la voluntad de potencia como una superación de sí creadora, Nietzsche insiste sobre la muerte, sobre la ruina, Untergang, sobre la destrucción de sí que, que esta superación hace necesaria. Aquí hay una referencia, así hablaba Zaratustra 2 del dominio de sí. Dice, comillas, todas las grandes cosas perecen por ellas mismas, por sí mismas, por un acto de supresión de sí, Selbstaufhebung. Así él, así él quiere la ley de la vida. Perdón, así lo quiere la ley de la vida, la ley de lo necesario, superación de sí, Selbstüberwindung, perteneciendo a la esencia de la vida. Acá sí hay una nota larga que dice, Genealogía de la Moral 3, aforismo 27 o parágrafo 27, traducción modificada, dice, la expresión verbal que precede su Grunde Gehen autoriza a traducir Selbstaufhebung por supresión de sí. Pero se verá más lejos que Nietzsche no deja de lado el segundo sentido de la Aufhebung, porque es solamente si él acepta morir que lo viviente permanece como un viviente, que él conserva la vida. La muerte es, pues, evidentemente una Aufhebung de la vida en el doble sentido del término, suprimiendo lo viviente, ella es también lo que, lo que lo guarda o lo que la guarda en vida, lo que lo guarda en vida. Suprimiendo lo viviente, él es también eso que lo guarda en vida, que guarda lo viviente en vida, ¿no? El mundo inorgánico de los centros de fuerzas físico-químicas es él también un mundo en lucha donde las jerarquías se construyen y se destruyen. Pero lo que hace lo propio de lo viviente es esta facultad de memoria que le permite ver lo mismo ahí donde surge lo absolutamente otro, de someterlo provisionalmente y, por lo mismo, de temporizar frente a la emergencia necesaria de la lucha, la victoria necesaria de lo siempre nuevo, ralentizando por las ficciones identificadoras de la memoria el flujo absoluto del devenir. Mientras que las partículas inorgánicas van inmediatamente hasta el final de sus conflictos, los seres vivientes hacen durar la lucha interiorizándola y estabilizándola a través de ficciones internas que fijan provisoriamente las relaciones de fuerzas.
He aquí por qué Nietzsche define la vida a la vez como memoria y como proceso de fijación de fuerzas. Fragmentos póstumos. Es esta aptitud de la memoria a temporizar frente a la lucha que explica que lo viviente sea siempre... A ver, es esta aptitud de la memoria para temporizar frente a la lucha lo que explica que lo viviente esté siempre en proceso de diferir de la muerte o de diferir la muerte, de reenviarla a más tarde, fijando las relaciones de fuerzas internas que la desgarran, que le desgarran. No permanece más que la acumulación de lo siempre nuevo, finito, por poner, eh, en fracaso su potencia de asimilación. Lo siempre nuevo y lo siempre diferente, lo diverso, como dice Kant, pesando bajo, bajo toda la presión de su flujo sobre el sólido barrage de las categorías, estas acabando por ceder y por explotar. Bueno, vamos a ver qué es barrage. La represa de las categorías. Entonces, retomo. No permanece más que la acumulación de lo siempre nuevo, acabando por, de lo siempre nuevo finito, o más bien de lo siempre nuevo, acabando por poner en fracaso, eshek es fracaso, sí, en fracaso, sí, en suspenso su potencia de asimilación. Lo siempre nuevo y lo siempre diferente, lo diverso, como dice Kant, pesando bajo toda la presión de su flujo sobre la sólida presa de las categorías. Represa de las categorías. Estas terminando por ceder y por explotar. Entonces la muerte sobreviene, recordando al querer orgánico que él es siempre la puesta en orden provisoria de una potencia que lo excede. Hay una nota que dice, nosotros lo veremos más lejos, la muerte, la muerte, lo más alto que el ser viviente puede esperar. Otra manera más corriente de morir consiste en desvitalizarse, cerrarse cada vez más al flujo de eso que llega, a dejar las categorías cortadas de la fuente viviente de donde ellas sacan su fuerza, de osificar, en el sentido de los huesos, y de esclerosiar, de que le dé esclerosis, para finalmente dejarse morir. La potencia que quiere la voluntad orgánica no puede, pues, ser, no puede ser más, como en Rubo Rolf, el crecimiento indefinido de una misma potencia de asimilación, porque es la voluntad de potencia justamente la que hace la muerte de lo viviente algo necesario. La voluntad de potencia no quiere su propio crecimiento al infinito. Ella quiere eso que le adviene, eso que le sucede, sea en exceso, perdón, ella quiere que eso que le adviene, que eso que le sucede, sea en exceso sobre sí misma, sobre la misma voluntad de potencia. Por esta razón misma, ella está siempre en proceso de exponerse a la muerte, siempre en camino hacia el momento donde ella no podrá más hacer cara o enfrentar
esta sobreabundancia de eso que le adviene, de eso que le sucede. Para mostrarlo, Nietzsche retoma la teoría biológica de la endósmosis y su descripción de la división celular. En el momento de la muerte, la voluntad de potencia de lo viviente hace la prueba de su eh, ya no superable impotencia. Comillas, la división de un protoplasma en dos interviene cuando... A ver, esta inteligencia. Y sigo aquí, hombre. La división del protoplasma en dos interviene cuando la potencia no es suficiente para dominar las posesiones adquiridas. La generación es consecuencia de una impotencia. Fragmentos póstumos. La esfera de un sujeto constantemente en crecimiento o creciente. Claro, la esfera de un sujeto constantemente creciente o disminuyente, el centro del sistema desplazándose constantemente. En el caso donde ese sistema no puede organizarse, se rompe en dos. Se quiebra, sí, se rompe, se parte en dos. También fragmentos póstumos. Pero al mismo tiempo, se lo ha visto, la muerte es siempre también un nacimiento, la afirmación de una nueva voluntad de potencia. No debemos ver allí, como Rolf, la prueba de una continuidad de lo viviente, más allá de la muerte y de la individuación. La pregunta se vuelve a plantear con insistencia. ¿No hay una sola y única voluntad de potencia que no cesa de acrecentarse? La respuesta de Nietzsche vuelve contra la conclusión de Rolf, argumentos inspirados de la lucha de las partes de Wilhelm Ruh. Ahí donde, mayúscula, una voluntad no es suficiente para organizar todo eso que ella se ha apropiado, una contravoluntad entra en acción, que asume la separación, un nuevo centro de organización, luego una lucha con la voluntad original. Fragmentos póstumos. Del mismo modo que la vida no existe sin los seres vivientes, la voluntad de potencia no puede captarse más que en la pluralidad discontinua de las voluntades de potencia en lucha. Aquí prestar especial atención en estas cursivas, ¿no? Del mismo modo que la vida, ese la en cursiva, no existe sin los seres vivientes, la voluntad de potencia no puede captarse más que en la pluralidad discontinua de las voluntades de potencia en lucha. Al mismo tiempo, la división celular hace ver en plena luz que a la muerte se articula siempre el nacimiento, que la discontinuidad de la individuación es también eso que hace posible la continuidad de una transmisión. Lo que muere es también aquello que da la vida, la vida, y no solamente la suya. Estamos pues constreñidos de hablar de la vida y de la voluntad de potencia como de una corriente unitaria que carga a todos los seres vivientes más allá de sí mismos, pero, pero con una condición imperativa de la cual Rolf tuvo el error de dispersarse, perdón, tuvo el error de no tomar en cuenta, de dispensar, de eximir, exonerar. A condición
adjuntar, a condición de añadir que esta vida supraindividual no puede jugarse en otra parte más que en el nacimiento y la muerte de los individuos, que la vida continua no puede engendrarse de otra manera más que en los sufrimientos y las discontinuidades de la individuación. No hay eterno retorno de la vida sin el nacimiento y la muerte, sin, comillas, los dolores de la infancia, infantemón, los dolores del parto, de la concepción, y los dolores del parto. Y, comillas, el sacrificio de los tipos superiores. Y el sacrificio de los tipos superiores a la inagotable fecundidad de la vida. Este es del Crepúsculo de los ídolos, lo que debo a los antiguos, parágrafo 4 y 5, o aforismos 4 y 5. La voluntad de potencia como vida es el lugar por donde pasa la potencia, sin jamás, no obstante, esperar coincidir con ella. Sin embargo, no obstante, sí, a pesar de eso, sin jamás, a pesar de eso, esperar coincidir con ella. Es esta no coincidencia entre la potencia y el querer que se mide con ella, con esta potencia, el querer que se mide con esa potencia, que llama los sufrimientos de la individuación, sin los cuales no habría vida. En el término de esta investigación sobre el concepto de voluntad de potencia en el hilo conductor del organismo, o en el corazón del organismo, recapitulemos el camino recorrido y midámoslo desde la problemática inicial de Nietzsche, comillas, partir del cuerpo y de la fisiología para ganar la representación exacta de nuestra unidad subjetiva. Si la voluntad de potencia en el mundo inorgánico puede interpretarse esencialmente como un despliegue activo de fuerza, sin pasividad y sin sufrimiento, no podemos decir de ello tanto de la voluntad de potencia como vida como vida que comienza ella, por el contrario, con la aptitud para sufrir de lo otro e ingerirlo en sí. Es desde esta originaria pasividad que la actividad de los seres vivientes, originaria esta también, toma su fuente y su sentido. Ella es eso que, sin relajamiento, intenta reparar las heridas de eso que le llega, de eso que le acontece. Heidegger, nos acordamos, afirma que la corporeización de la subjetividad conducida por Nietzsche, comillas, no cambia nada a la posición fundamental de Descartes. El examen atento de los motivos, de las modalidades y de las consecuencias de esta corporeización revela todo lo contrario. Revela, por el contrario, primero, que el sujeto nietzscheano retoma por su propia cuenta la crítica kantiana del cogito, puesto que es necesario sentir, recibir la alteridad de un diverso para pensar. Toda cerradura autárcica sobre sí es descalificada o está descalificada. Segundo, que Nietzsche se emplea por todos los medios para
superar la oposición dualista entre el yo pienso como acto y el sentir como pasividad, intentando captar el lugar donde se articulan. Tercero, que Nietzsche finalmente muestra cómo la pasividad del sufrir llama originariamente a las falsificaciones reparadoras del pensamiento y primero de la memoria, las cuales retroactúan sobre la aptitud para sufrir y ella misma a su vez sobre las fuerzas de asimilación, que a su vez aumentan la excitabilidad de lo viviente, etc. La autorregulación orgánica funcionando como una suerte de bucle o de círculo de retroacción desplegándose, sea en el sentido de una intensificación de la vida, pasivo y activo, recibiendo y poniendo en forma siempre, y siempre más, sea en el sentido de su declive, sintiendo y pensando siempre menos. Aquí finalmente el sujeto gana una representación de su unidad subjetiva, superando la división entre una unidad lógica vacía, el yo pienso como A igual a A o identidad intemporal, y una pluralidad empírica estallada, el yo que, a través de la afección, se vive él mismo como siempre otro a través del tiempo. Eclaté, estallada, sí. Reventada. Pero esta mutación de la subjetividad, más allá de Descartes y Kant, no es la única búsqueda, o perdón, no es la única conquista de la corporeización del sujeto. La voluntad de potencia como vida conduce también al pensamiento de Nietzsche hacia un concepto de la potencia, del cual las consecuencias son decisivas para el sujeto mismo. Mientras que en el hilo conductor de la materia inorgánica, la potencia se confunde con la fuerza que despliega el centro de fuerza, la potencia que quiere o no quiere la voluntad de potencia como organismo significa otra cosa totalmente diferente. Ella es la sobreabundancia de todo eso que le acontece o de todo eso que pasa o que no pasa al sujeto viviente. Es lo que permite a Nietzsche de dar cuenta no solamente del sufrimiento como condición de la interiorización de la potencia por el sujeto y de los retardos de su memoria que temporaliza, se lo ha visto frente a la potencia, que temporiza frente a la potencia o que temporiza también frente al devenir, ¿no? Lo dijo más arriba antes, sino también cuarto, del nacimiento y de la muerte. Este doble límite de la individuación que la materia ignora, como ella también ignora el sufrimiento y la memoria. Y que dice, y que dice la imposible coincidencia entre el organismo y la potencia que lo excede. Ahí donde hay declive y caída de hojas, la vida se sacrifica a la potencia. La vida se sacrifica a la potencia. Esta es una cita de Así hablaba Zaratustra 2 del dominio de sí. Hablando de potencia y de voluntad de potencia en el mundo inorgánico, sin embargo, sin caída ni declive, este sí no sé qué es, Luan, ese es el verbo loué, alquilar, arrendar, rentar. Bueno, alabar, elogiar me parece que es mejor, felicitar. Entonces, elogiando, alabando, aunque también tiene sentido alquilar, ¿no? Arrendando, alquilando, alquilando en la materia su absoluta coincidencia consigo misma. Bueno, retomemos.
Hablando de potencia y de voluntad de potencia en el mundo inorgánico, sin embargo, sin caída ni declive, alquilando en la materia su absoluta coincidencia con ella misma, eh, se está refiriendo a la voluntad de potencia, nunca en retardo ni en avance sobre su propia potencia, puesto que ella no está nunca precedida ni adelantada por nada, fantasmaciando, fantasmaciando, podríamos decir, sobre este mundo químico y mineral, fantasmaciando, sí, sobre este mundo, podríamos decir, sobre este mundo químico y mineral, sin sufrimiento, sin enfermedad, sin mentira y sin problema, Nietzsche se ha expuesto él mismo a los contrasentidos del cual él será más tarde víctima. A este título todavía la voluntad de potencia como vida se revela ser la vía más fecunda explorada por Nietzsche, no solamente para ganar una representación nueva de nuestra unidad subjetiva, entre comillas, sino también para resistir a toda tentación fantasmática de una absoluta coincidencia consigo mismo o consigo, y explorar a fondo la verdadera cuestión que se plantea a todo sujeto viviente. ¿Qué debe hacer activamente de este sufrimiento pasivo sin el cual no sería un ser viviente o sin el cual no estaría vivo? Es esta pregunta la que dominará la última fase de nuestra investigación. Bueno, hace rato no quería detenerme, me salté una nota, vamos a ver qué dice. Entonces, puesto que la voluntad de potencia no está jamás precedida ni adelantada por nada, entonces dice la nota, dice, los textos sobre este tema son múltiples, por ejemplo, fragmentos póstumos, bueno, puros fragmentos póstumos. Sigo. La voluntad de potencia como vida es pues la imposible coincidencia de toda la potencia con ella misma, no coincidencia de la cual lo vivo hace la experimentación tanto en la falsificación vital conservadora, en el trabajo individuante y falsificador de la memoria que define el organismo y su jerarquía, como en la inevitable destrucción, a la vez mortal y fecunda, con la cual está prometida toda tentativa de individuación, muerte y nacimiento. Ujú. Ve, abriendo documentos. Sí. Eh, puesto que la voluntad de potencia como vida no puede nunca coincidir con ella misma, todo ser vivo hace la experimentación o la prueba de su retardo sobre la potencia. La prueba, el sufrimiento, el trance, la experimentación, ¿no? Retar es atraso, tardanza, retraso, sí, distancia. Pero del mismo modo, 5, la potencia le da su medida y en el doble sentido del término. Primero, lo hemos visto, porque le asigna un fin, un límite más allá del cual no puede vivir, no puede vivir más. Pero también porque ella, la potencia, le da un criterio para medir su propia vida. Si lo vivo debe asimilar sin descanso todo eso que le llega
si él debe someterlo a las falsificaciones de sus categorías y a las temporizaciones de su memoria. Es menos, lo hemos visto, para cerrarse sus heridas, para cerrarse a las heridas de la potencia que para abrirse a ellas cada vez más. Te retomo que me gustó la frase. Si lo vivo debe asimilar, bueno, si lo vivo de, sí, si lo vivo debe asimilar sin descanso todo eso que le llega, si debe someterlo a las falsificaciones de sus categorías y a las temporizaciones de su memoria, es al menos, lo hemos visto, es menos, lo hemos visto, para cerrarse a las heridas de la potencia que para abrirse cada vez más a ellas. Frente a este criterio, ningún ser viviente se comporta de la misma manera. Es ahí que se juegan su individuación y su valor propio en la jerarquía de los seres vivientes o de los vivientes. Frente a la potencia, todas las respuestas posibles son experimentadas por los vivientes y la vida puede incluso venir hasta a negarse a ella misma, cerrarse a todo eso que adviene, rechazando de exponerse al sufrimiento y a la muerte, morir del rechazo de morir. Porque para Nietzsche, los seres vivientes humanos son aquellos que exploran más a fondo todas esas modalidades, todos esos grados de la individuación orgánica, de la más viva a la más mórbida y de la más alta a la más baja. Es tiempo de plantear la pregunta del valor de cada uno en la aurora de ese criterio. Aún creo que es aurora, pero a la luz de, perdón, a la UNED, a la luz de, bueno, aurora y hay luz, bueno. Eh, entonces, es tiempo de plantear la cuestión del valor de cada uno a la luz de este criterio. ¿Qué es lo que en los hechos ordena nuestras propias selecciones? ¿Qué hacemos nosotros de la potencia y del sufrimiento, de eso que nos llega, de eso que nos acontece? ¿Y qué deberíamos hacer? Finalmente, ¿cuál debe ser la política de lo viviente? Es esta cuestión, y más todavía la veremos, una cierta aporía que la amenaza de permanecer sin respuesta, lo que dominarán los últimos años del pensamiento de Nietzsche. Claro, pues ahí ya termina. Es la cuestión de cuál es el mejor modo de vida o el más deseable o el más conveniente, apropiado, no sé. Eh, entonces la vida puede, retomo, incluso llegar a negarse a sí misma, cerrarse a todo lo que adviene, rechazando de exponerse al sufrimiento y la muerte, morir del rechazo de morir, porque los seres humanos son aquellos que exploran para Nietzsche del modo más profundo todas estas modalidades, todos estos grados de la individuación orgánica desde lo más viviente a la más mórbida y de la más alta a la más baja. Es tiempo de plantear la pregunta del valor de cada uno a la luz de este criterio. Entonces, ¿qué es lo que en los hechos ordena nuestras selecciones, nuestras propias elecciones? ¿Qué hacemos nosotros de la potencia y del sufrimiento de eso que nos acontece? ¿Y qué deberíamos hacer?
¿Cuál debe ser la política de lo viviente? Entonces es el siguiente apartado del libro La gran política de lo viviente, y hemos leído hoy todo este capítulo. Bueno, muchas gracias y por ahora ningún comentario más. Solamente que pues ha sido una lectura bastante enriquecedora, me parece, muchas cosas súper interesantes. Bueno, hasta la próxima.